Bien, ahora vamos a revisar el último ejercicio, que es el sistema de masas acopladas con dos resortes, y veremos el código también, como lo vimos ya en el segundo ejercicio anterior. El código ya estará directamente aquí en esta presentación narrado en cuanto a qué es lo que estamos haciendo, y también pasaremos a la revisión directamente con matemática. Vamos a utilizar en un primer momento esta función clear, que lo que nos hace es para cualquier programa que estemos ocupando de manera repetida variables x, y, t, pues lo que hace es liberar memoria. Lo que hemos hecho nosotros es estar guardando cada programa, cada ejercicio en un archivo distinto, en un notebook distinto, pero finalmente también como el programa matemática, digamos el programa, el kernel de matemática queda abierto, pues es una buena práctica estar eliminando cualquier situación que pudiera haber. Bueno, en el sentido desde el punto de vista informático. Pero bueno, aquí la idea es que es una buena práctica. Después vamos a llamar ahora una variable sys, nuestro sistema de ecuaciones. Recuerden que tenemos un sistema acoplado. Aquí vamos a hacer una observación. Llamamos x a lo que en el desarrollo a mano llamamos x1, y que corresponde a la masa 1, y lo vamos a llamar y al que en el ejercicio a mano llamamos x2, que representaría la solución al sistema 2. No podríamos manejar x1, x2 porque, bueno, para un manejo correcto de nombre de variables en matemática, recordemos que, bueno, si lo que me diferencia es un valor numérico, pues puedo cambiarle la letra sin mayor problema. Pero aquí el punto importante es que tenemos un sistema, ya tenemos dos ecuaciones, que aquí esta coma nos identifica que son dos ecuaciones diferenciales. Paso 1, recuerden que tenemos que ocupar la transformada de Laplace del sistema, que es lo que definimos en esta variable. El argumento t y s permanecen, no se pueden modificar, debemos de dejarlo tal cual. Paso 2, evaluamos la transformada con las condiciones iniciales. Recuerden que diagonal punto me implica evaluar con lo que sigue a continuación. En este caso, al tener varias condiciones iniciales, lo que tenemos que hacer es abrir las llaves para que me evalúe en x0 cuando es igual a 0, cuando la derivada de x evaluada en 0 es 1, eso sería para el sistema de la masa 1. Para la masa 2, ahora ya sabemos que se llama y, pues va a ser evaluar y0 en 0, perdón, evaluar y en t igual a 0 va a ser igual a 0, y evaluar la derivada de primer orden de y en t igual a 0 va a ser igual a menos 1. Ese es lo que obtenemos con el paso 2. El paso 3, ahora lo que vamos a hacer es ocupar la función solve. En los otros dos ejercicios lo que se hizo es ocupar la función solve para una expresión. Ahora ocupamos dos expresiones. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nueva cuenta, tenemos lo que nos devuelve y está almacenado en paso 2, es un primer argumento. Como tenemos dos sistemas, pues ahora tenemos que identificar el primero, que corresponde a la Laplace transform de la variable xt, y el segundo, después de esta coma que vemos aquí, será la Laplace transform de y de t. De esa manera se escribe en una sola instrucción esta función para que nos devuelva las expresiones para x mayúscula de s y mayúscula de s. Y entonces ahora, de manera natural, ocupamos la transformada inversa de Laplace. Aquí necesitamos definir una variable que se va a evaluar con respecto a t. Aquí, a diferencia de otras notaciones, el t con el guión bajo es una variable, estamos señalando la variable independiente donde se va a evaluar. Bueno, sí. Y después le estamos diciendo que vamos a ocupar lo que está en paso 3, y tenemos un conjunto de corchetes que me identifican los elementos de paso 3. Recuerden que paso 3 es, nos está dando varios elementos, y le vamos a llamar el 1, 1, 2. La variable s y la variable t, que también son necesarios para este cambio del espacio de s al espacio t. Y también podemos hacer lo mismo para la masa 2, que en este caso sería y con argumento t-bajo. Y ahora vean que aquí el cambio está precisamente en el segundo elemento. Ahora sería 1, 2, 2.
Es decir, tenemos objetos que están en un arreglo y los identificamos con esos subíndices. Y pues ahora ya podemos graficar directamente XY, las dos funciones, en el intervalo, en el mismo intervalo, y estamos agregando ahora en el Plot Legends, aquí estamos agregando unos elementos que matemática requiere para poder agregar ese subscrito, es decir, el subíndice x1. Eso sería lo que nos está diciendo subscript x1 y luego para x2 con el subíndice. Y tenemos lo que es la gráfica de movimiento, el título, y tamaño de la letra pues sería de 12 puntos. Lo que obtenemos es lo siguiente. Entonces vean que aquí de color rojo nos identifica x1 y de color amarillo o dorado x2. Estos elementos obviamente pues fueron incluidos dentro del texto y están colocados de manera automática. Se puede modificar la posición, podemos ponerlos aquí abajo, acá arriba. Eso es algo que pues habría que revisar la documentación para identificar en qué posición nos podría dejar esa leyenda. Bien, y vean que obtenemos exactamente lo mismo, las mismas gráficas que obtuvimos con el ejercicio anterior. Y ahora lo que entonces podríamos considerar que es que ya completamos el ejercicio, que de hecho así concluyó en el desarrollo a mano. Pero ahora pues tenemos otro conjunto de elementos que también extienden la interpretación de esa solución. Si graficamos, por ejemplo, x1 contra x2, lo que vamos a hacer es obtener el espacio fase del sistema. Y ustedes recordarán en automático, cuando llevaron el curso de mecánica, que sabemos que el espacio fase de un sistema pues nos da más información precisamente de ese sistema. ¿Cómo hacemos esta espacio fase? Pues es ocupar esta función parametric plot con las dos funciones entre llaves x de t y de t en este intervalo. Aquí estamos agregando otra variable que es el aspect ratio, que finalmente es para que se vea en proporción uniforme nuestra ventana, más bien la gráfica que se va a incluir en la ventana, y pues agregamos un encabezado a 12 puntos. Vean que no hay tanto cambio, pero lo importante no es la parte de la instrucción en matemáticas, sino lo que vamos a ver a continuación. Bien, y lo que tenemos es el espacio fase del sistema. Aquí vemos una gráfica x1 contra x2, y vemos que hay un desplazamiento pues oscilatorio uniforme de este sistema, ¿no? Entonces vemos aquí que el punto, al no haber un factor de amortiguamiento, pues esto sería un sistema cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento aquí inició para la masa 1, esta masa llegaría de nueva cuenta a cruzar este punto. Y eso nos estaría diciendo que no hay pérdida de energía para este sistema, que eso es algo que ya sabíamos porque no hay un factor de amortiguamiento dentro de este sistema de masas acopladas con el resorte. Pero pues aquí ya tenemos una información que complementa lo que encontramos con una gráfica sencilla de x1 contra t y x2 contra t. Y que finalmente esto es lo que aporta elementos que comentábamos también en el video anterior, ya como físicos del sexto semestre que pasarán ya al siguiente séptimo semestre, pues ya tendrán la oportunidad de ir agregando más elementos de interpretación, que eso complementa mucho más el trabajo y no ser tan puntuales de que pues pidan una solución, vean una gráfica y ahí termina su problema. Entonces ya tienen más elementos y con programas de este tipo como matemática tienen una posibilidad impresionante de poder estudiar y de poder hacer cambios, hacer ajustes que les permitan entonces también agregar más y más elementos. Por ejemplo, hay forma de trabajar con matemática que les permita tener una ventana interactiva en donde, por ejemplo, pueden cambiar el valor de K del resorte A o K del resorte B de manera dinámica, ¿no? Es decir, tienen ahí un control, un slider que les permite cambiar el valor y ver en tiempo real qué es lo que ocurre con las curvas. Eso se puede hacer, por ejemplo, tendríamos que hacerlo aquí en el código, repetir completamente todo el cambio y eso sería algo pues no tan, bueno, si no
tenemos los elementos para poder programar esos controles interactivos, pues tendríamos que hacerlo manualmente, ¿no? Pero si nos metemos de lleno en la documentación, no solo por ejemplo en matemáticas, sino también se puede hacer en otros paquetes, por ejemplo en Python, en lenguajes de programación como Python, permite también tener esta parte interactiva, pues es posible entonces ver resultados distintos en automático, en tiempo real, y eso también pues les da más elementos para poder extender sus soluciones. Bien, entonces procedemos ahora como siguiente parte de este ejercicio a revisar toda la ejecución de las instrucciones directamente en la terminal, perdón, en la ventana de matemática, para que vean qué es lo que obtiene, cómo se va generando todo, y de esta manera también pues ya después de esa revisión concluirá el ejercicio. Entonces por favor sigan atentos, en un momento pasamos a la parte de la pantalla con matemática. Bien, vamos ahora a revisar el último ejercicio que corresponde al sistema de masas acopladas, y aquí tenemos nuestro código en matemática. Déjenme nada más ajusto un poquito la ventana para que no haya ningún distractor. Y entonces, bien, comenzamos revisando que tenemos esta función clear que elimina valores que pueden quedar de manera residual en el ejercicio, bueno, teniendo en ejecución matemática. Aunque cada uno de los archivos que hemos ocupado es un archivo individual, digamos, la estructura, lo que se guarda es la estructura del código. La ejecución, el cambio de variables, etcétera, pues eso se almacena en la memoria del equipo. Entonces es una muy buena práctica hacer esta limpieza para evitar ahí valores, le llaman impurios, que finalmente pues luego se quedan almacenados. Bien, vamos a hacer nueva cuenta la representación de nuestro sistema para las dos masas. Aquí tenemos X, que corresponde al sistema de la masa 1, y Y para el sistema de la masa 2. De tal manera que pues nada más lo que estamos haciendo es la representación de ese sistema de dos ecuaciones diferenciales. Continuamos con el desarrollo de los pasos en esta estrategia de solución. Aplicamos la función Laplace Transform para el sistema, es decir, se va a evaluar en los dos para las dos ecuaciones, y entonces vean que ahora ya nuestra salida pues contiene ya más información. Esta parte es curiosa porque bueno, uno esperaría que hubiera esa L nada más con los corchetes para la función, pero pues bueno, esto es matemática, a diferencia de otros lenguajes que le llaman de operación simbólica, pues no nos va a dar precisamente esa representación, ¿no? Pero es una muy buena ayuda tener visualmente esa respuesta. Evaluamos las condiciones iniciales para cada una de las dos expresiones que obtuvimos, y pues ahora procedemos a hacer la solución algebraica de nuestro sistema. Para eso recuerden que vamos a ocupar la función solve, y tenemos un sistema. Al tener corchetes quiere decir que pues habrá un primer elemento, que en este caso sería la transformada de Laplace para X, tenemos una coma, y la segunda transformada que queremos que nos resuelva y lo simplifique. Y entonces de esta manera pues ya nos dice que X de S pues sería, es decir, la transformada de Laplace para el sistema de la masa 1, pues tendría esta valor S cuadrada entre 24 más 14S cuadrada más S a la cuarta. Ya tenemos potencias de S de orden del cuarto orden. La transformada para la masa 2, es decir, Y mayúscula de S, pues tendría esta expresión que también involucra potencias de orden cuarto. Y pues ahora procedemos a obtener la transformada inversa de Laplace. En este caso vamos de este paso 3 nos va a devolver dos elementos, el correspondiente para el sistema X mayúscula S y el sistema Y mayúscula S. Entonces por eso hay que identificar en este argumento del paso 3 vamos a tomar el elemento 1, 1, 2, y de esa manera pues ya tendríamos la solución xt como tal y lo encontramos el desarrollo escrito. En el desarrollo a mano pues tenemos aquí los elementos, los coeficientes más las funciones seno correspondientes, y pues hacemos ahora la misma evaluación de la transformada inversa de Laplace una vez que ya conocimos X mayúscula de S, y pues ahora tenemos los términos correspondientes en la solución. Que bueno, en la presentación la diapositiva mostraba X1, X2 ya como soluciones de estos dos resultados.
como soluciones completas después de haber evaluado la transformada inversa. Y bien, ahora comenzamos a hacer nuestra graficación. Aquí vemos la instrucción que nos va a permitir obtener las dos primeras, la primera gráfica con dos curvas. Vean que a diferencia de la presentación, aquí el subíndice lo tenemos directamente en la expresión entre comillas, entre esta cadena. En la diapositiva se veía como un subscript X, T y luego el valor, ¿no? Pero bueno, esto finalmente pues, será la representación en el texto plano y no dentro de matemática. Entonces hay que tener cuidado cuando ustedes quieran ocupar texto que lo lleven a otro editor, por ejemplo Word o PowerPoint, no sé, cualquier otro, pero exactamente, podrán ver que hay unos cambios en cuanto a la notación. Pero aquí, al ejecutar esta línea, pues vamos a obtener precisamente la gráfica del movimiento, como habíamos platicado, en color azul, el movimiento de la masa 1, y gráfica dorada, el movimiento de la masa 2. Hasta aquí, y esta etiqueta que la agregamos nosotros directamente. También hay manera de pedirle a Matemática que nos agregue la información sin tener que hacerlo precisamente. Y también como parte de un desarrollo adicional de nuestro trabajo, pues lo que hacemos es obtener y ejecutamos para ver, bueno, es exactamente la misma, pero aquí lo que hicimos, a diferencia de la gráfica anterior, vean que ya no utilizamos el plot legend, sino ocupamos esta variante que es expressions, que nos devuelve nada más el nombre directamente de la función que estamos graficando. Ya no tuvimos que editar a mano el nombre de la función. Esto lo hicimos para poder identificarlo en conformidad y en congruencia con el problema, pero aquí vean que lo podemos hacer directamente y yo no me tengo que preocupar por editar si tiene subíndices, subíndices, etcétera. Y la última gráfica lo que nos hace es generar el espacio fase utilizando esta función parametric plot que utiliza las dos curvas, y vemos el desarrollo, y ya habíamos explicado la tendencia de esas oscilaciones. Y aquí lo interesante es que, por ejemplo, si cambiamos el intervalo, eso es una ventaja de poder ocupar un programa de ese tipo, pues se ejecuta en menor tiempo. Vamos a eliminar aquí el resultado y vemos que pues ahora esta tendencia pues cada vez es más y más uniforme, ¿no? Entonces vemos el comportamiento. Recordemos que este espacio fase nos decía que al no haber una pérdida de energía, pues era un sistema cerrado, entonces era conservativo este sistema, y de esa manera podemos estar jugando con distintos resultados. Aquí, por ejemplo, disminuimos el intervalo y bueno, no sé, ya para valores más grandes. Finalmente recuerden que las dos masas están oscilando, no hay ninguna condición o ninguna fuerza que esté actuando que me disminuya nuestra oscilación en las masas. Y de esa manera pues vean que efectivamente el apoyarnos con este tipo de herramientas es mucho más sencillo. Utilizar programas, no sé, Matemática, Derive, Maple, MATLAB, pues cada uno de esos programas tendrá sus respectivas sintaxis, sus respectivas instrucciones, pero pues también es importante revisar la documentación para que podamos pues no batallar tanto con cada, para que no batallemos tanto con cada instrucción. Pero como les comentaba también, hay grupos y foros de ayuda, hay información en internet, pueden consultar directamente en la página de Wolfram, de tal manera que pues si les interesa ocupar este paquete matemático, pues tengan una gran herramienta de apoyo. Y nuevamente la conclusión en este caso, como lo insistimos, estos paquetes pues la recomendación es que ustedes los ocupen para corroborar sus resultados, y de esa manera pues el trabajo que ya hicieron a mano puedan constatar que efectivamente coincide con lo que les devuelve el resultado de matemática.
y si en algún momento hay alguna discrepancia, pues ustedes puedan regresar en ese punto en su desarrollo a mano y ver qué fue lo que ocurrió, corregirlo y pues llegar a lo mismo, ¿no? Entonces esa es una buena manera. Y pues los recomendamos que si les interesa lo estén practicando. Bien, de esta manera concluimos la revisión de los ejercicios y espero que les haya gustado. Por favor denle like al video si les interesa, si les gusta, y de esa manera pues nos permite continuar generando el contenido de este canal de matemáticas avanzadas de la física. Bien, nos vemos en el siguiente video.